que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. De tu amor, tú eres el Dios de mi salvación. No temeré, no temeré, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que me pueda separar de tu amor. Tú eres el Dios de mi salvación, y no temeré, si tú
Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Dígalo de nuevo, no es con ejército. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga al débil, diga al débil, Fuerte soy, diga al pobre, rico soy, que diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. y diga al débil, Fuerte soy, diga al pobre, rico y soy, que diga al triste. alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré Por su Espíritu, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Por su Espíritu, yo venceré. yo venceré. Prepárate y dilo de nuevo, yo venceré. Yo venceré, Yo venceré por su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré por su Espíritu. Yo venceré. aleluya. Sí, Señor. Alábalo. Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación. Así es. Que alegra su corazón. Y canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Dígalo, canto. Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Celébralo. Celébralo. Aleluya.
alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre ser Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre ser Rey. Dígalo una última vez con nosotros, fuerte. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para Ahora, siempre ser con Rey. júbilo. Él es Rey de Reyes. Hey, 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 hey. Apláudele, apláudele al Rey. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Cristo. Te bendecimos y te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. Queremos levantar a ti nuestras manos para adorarte, Señor, para bendecirte. Levante su voz un momentito ahí donde está. Dígale: Padre, conéctame a tu presencia. Necesitamos tanto de ti, Señor. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Díselo a él: quiero levantar. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro
y me postro en tu presencia en adoración. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto poder saludarlos en esta hora. Nos gozamos, nos alegramos y le damos gracias a Dios por su infinita misericordia. Gracias a Dios, una oportunidad más de poder estar en la presencia del Señor. Y agradecerle al Señor siempre por ese privilegio que nos da de poder llegar hasta su casa. Usted que pues está siempre atento, es una bendición poder transmitir por esta vía. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Padre, vamos a suplicarle al Señor que su bendición sea derramada sobre cada una de nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta hora. Te suplicamos, papito lindo, por favor, que seas tú propicio, Señor, a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Conscientes estamos, Padre, que eres tú, Señor, el que siempre nos sustentas por medio de tu palabra, por medio de tu poder, por medio de tu gracia y de tu misericordia. Por favor, Señor, susténtanos hoy a través de esa palabra bendita que tan necesaria es en nuestra vida y sobre todo, Señor, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por favor, Dios mío, ayúdanos, Señor, enséñanos, instrúyenos tú a través de esa palabra y permite, Señor, que esto se convierta en una preparación para nuestras vidas, para el tiempo, Señor, que se avecina. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, papadito lindo, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de este tiempo tan precioso en el cual pues el Señor nos permite vivir, tenemos que recordar que este año pues para nosotros como misión ha sido proclamado un año de reconciliación. Y esto, cuando hablamos de la reconciliación, pues nuestra mente vuela inmediatamente a
ese tremendo profeta de Dios llamado Elías. Porque la misma palabra del Señor dice que Él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, no solamente tendríamos que analizar desde el punto de vista de que Elías pues trajo esa restauración, que Elías trajo ese tiempo tan precioso, sino también tendríamos que recordar, hermano, que Elías tuvo sus situaciones difíciles en algún momento, ¿verdad? Y que algunas cosas o algunas situaciones que vivió lo empujaron a tomar algunas decisiones o a hacer algunas cosas que quizás para nosotros pareciera como que Elías estaba actuando un poco humanamente, pero que cuando ya vemos en la Escritura, había un propósito delante de Dios, aunque la Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y por supuesto no voy a decir que pues por el hecho de que el Señor lo haya arrebatado, se lo haya llevado, o Dios haya dejado establecido en su palabra que Él lo iba a utilizar para traer este tiempo de reconciliación, no voy a decir que no actuara en un momento dado de una manera humana, no, sino lo que quiero enfatizar es que en algunas de las cosas que hizo habían propósitos, y me llama la atención porque cuando Elías está siendo perseguido por aquella mujer llamada Jezabel, entonces una de las cosas que hace Elías es que se va a esconder a una cueva. Pero de alguna manera, hermano, podríamos ver ahí como una especie de aislamiento que tuvo Elías. Es decir, que antes de que viniera la restauración, antes de que viniera pues el que Elías se encontrara con el Señor en el monte de Dios, ustedes se recordarán, hermano, que ahí estuvo Elías en la cueva, y claro que el Señor llegó, lo confrontó y todo, pero parece que ese tiempo también Dios lo utilizó para preparar también a Elías, hermano, ahí en la cueva para lo que vendría más adelante y sobre todo, pues como ya dije, el encuentro con el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en la misma Escritura, nos damos cuenta que el Señor, hermano, como que utilizaba ciertos lugares de aislamiento. Por ejemplo, vemos a Adán, que Dios lo puso aislado del resto de la humanidad. Por el otro lado, vemos a un hombre llamado Noé, que también Dios lo pone, hermano, y está totalmente aislado de la humanidad porque lo metió en un arca. O sea que tanto el huerto como el arca de alguna manera se convirtieron en un lugar donde Dios estaba trabajando con aquellos hombres. Vemos a un David, hermano, que constantemente pues era llevado al aprisco, era llevado, hermano, fuera de su casa, y allá con las ovejitas, ahí estaba trabajando el Señor con David, de tal manera que la misma Escritura, cuando se buscaba un hombre que pudiera tocar el arpa para poder reprender aquel espíritu que atormentaba a Saúl, nosotros nos damos cuenta, hermano, que este hombre llamado David, ahí fue preparado, ahí fue, hermano, ahí fue donde lo encontraron, ahí fue donde yo conozco un hijo de Isaí de tal y tal manera, ahí lo describen, pero David había sido visto, hermano, en el aprisco. Vemos a un hombre, hermano, como David mismo, que también Dios lo aísla un tiempo en la cueva de Adulam, y ahí estuvo trabajando con él y con sus guerreros. Recuérdese que mientras Saúl lo perseguía, David allá estaba en la cueva de Adulam, y ahí trabajó el Señor con él. Otro hombre sería el apóstol Juan, que el Señor pues lo lleva a la isla de Patmos, y ahí, hermano, el Señor le revela ese libro tan tremendo, ¿verdad? El libro de la revelación, el libro de Apocalipsis, que tiene tantas enseñanzas para nuestra vida y sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces, en los lugares de aislamiento, ahí trabajaba el apóstol Pablo, que dice la Escritura que por 3 años estuvo en el desierto de Damasco, y así podríamos mencionar, hermano, diferentes siervos y diferentes lugares donde Dios llevó a esos siervos a prepararlo. Ahora, en el caso muy particular, en el caso nuestro, parece ser, hermano, que Dios ahora nos llevó a la casa. Mire el lugar de aislamiento que Dios utilizó, la casa, ¿verdad? El lugar donde Dios está trabajando, el lugar donde Dios está ministrando nuestra vida.
Y fíjese que es tremendo porque parece que algunas personas ya se desesperaron, como que ya, hermano, máxime, pues que en nuestro país ya han empezado a dar apertura a algunas cosas. Nosotros vemos cómo, hermano, las personas están constantemente diciendo, ay, yo quisiera viajar a tal lado, salir de vacaciones, salir a tal lugar, hacer tal cosa. Como que ya nos empezamos a desesperar, pero hermano, yo me pongo a pensar, ¿y cuánto tiempo estaría, por ejemplo, Adán en el huerto? La escritura no relata cuánto tiempo estuvo, pero ha de haber estado algún tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo estaría Noé en el arca? Bueno, Noé sí se puede calcular, más o menos un año estuvo en el arca, pero un año es bastante. Y vaya, nosotros no tenemos tanta restricción actualmente como la tenía Noé, que él sí, solo en el arca. Lo más que podía hacer es piso 1, piso 2 y piso 3, y de ahí no podía salir. Salía, hermano, a la ventana del arca y lo que veía era agua y agua y agua por un año. Hermano, eso ya es cardíaco. Así podríamos pensar, ¿verdad? Hermano, David, Juan, ¿cuánto tiempo estuvo en la isla de Patmos? Bueno, Pablo, 3 años en el desierto. Y hermano, pues cada uno estuvo algún tiempo. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios, hermano, está trabajando con nuestra vida. Fíjese que inclusive hay un salmo tan precioso, hermano, no recuerdo exactamente, creo que es el Salmo 38, si no estoy mal, donde David dice que aún su familia guardaba distancia, dice, y no se acercaba a él a causa de la plaga, fíjese, hermano, a causa de la plaga. Entonces hasta el aislamiento está descrito en la palabra del Señor. Pero esto, hermano, nos trae entonces a nosotros que Dios nos llevó a la casa con un propósito, y que nosotros tenemos que entender, hermano, que ese propósito Dios quiere que se cumpla. Por supuesto que nosotros podríamos decir, no, yo no quiero que se cumpla ese propósito, pero tal como el Señor le dijo a Jacob cuando se encontró con él, y Jacob hizo un voto, ¿verdad? Con él, diciéndole, allá en el capítulo, me parece, 28, por ahí del libro de Génesis, hermano, y el Señor le dijo claramente a Jacob, yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho que voy a hacer. Así que los planes de Dios siempre se cumplen, principalmente sobre nosotros como hijos de Él, que hermano, Él está haciendo su obra en nuestra vida. Pero ahora, yo quisiera entonces que pudiéramos retomar, hermano, este pasaje y este tema que hemos venido platicando por algún tiempo. El tema, pues, en un momentito vamos a verlo, pero hermano, el pasaje de Isaías 26:20 en la Nueva Traducción Viviente, que dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo. Eso es lo que me alienta, eso es lo que me consuela, hermano, saber de que es por un breve tiempo, no es por mucho tiempo. También esto ya lo analizamos, ¿verdad? Las cosas que pasan en un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor, hasta que haya pasado la ira, dicen otras versiones, otra dice la indignación del Señor. Entonces, creo, hermano, muy, muy importante que nosotros esperemos el tiempo, porque, mire, hoy precisamente, no, mañana sería, ¿verdad? No, hermano, ya hasta nos pasamos prácticamente de eso. Que estamos cumpliendo, pero en estos días estamos cumpliendo 6 meses exactamente de estar con esta cuarentena, ya 6 meses, y pareciera mucho, pero podría ser que algunas personas, inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que podríamos estar en esta cuarentena hasta 2 años, otros dicen que 1 año y medio, otros dicen que 1 año, otros dicen que 6 meses es suficiente. Bueno, el punto, hermano, es que ya llevamos 6 meses casi, prácticamente nosotros. Y entonces, hermano, es necesario que nosotros entendamos que aunque esta cuarentena, pues nosotros no queremos nada de la cuarentena, rechazamos, reprendemos el virus, pedimos al Señor que nos guarde, hermano, con salud para no ser contaminados, pero esto lo está aprovechando Dios, esta cuarentena, aun cuando el hombre pudo haber metido sus manos, Dios está sacando provecho de este tiempo precioso. Entonces,
De esto, hermano, pues al tema le pusimos Ve a tu casa. Así hemos venido, ya esta es la sexta oportunidad que abordamos el tema y creo que todavía vamos a hacerlo, nos faltará por ahí un poquito. Pero entonces empezamos a ver estos versos. Número 1, hablamos de este hombre llamado Urías. Se recordará usted cuando el mismo David, como una figura del Señor Jesucristo, le dice ve a tu casa. Algunas versiones dice y lava tus pies y otras dice descansar. Entonces hablamos ahí de la importancia de ir para poder reposar en nuestra casa. También a la viuda, hermano, del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 4, el profeta Eliseo aquí le dice ve a tu casa, y su propósito era para que pudiera pagar aquellas deudas que él tenía. Al gadareno, aunque él, después de haber sido liberado por el Señor, hermano, de una legión que lo había tenido atormentado por mucho tiempo, él quiere seguir al Señor para pues de alguna manera mostrar agradecimiento, mostrar gratitud para el Señor, pero el Señor le dice ve a tu casa y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Aquella mujer de Tecoa, hermano, que fue enviada me parece que era Abner, no estoy seguro ahorita exactamente, pero me parece que era Abner, uno de los generales de David, que fue enviado para que David pudiera hacer regresar a Absalón a la casa, y entonces él le dice ve a tu casa, porque ella le plantea una historia muy distinta. Entonces le dice ve a tu casa, con el propósito que el vengador, hermano, no se levantara en contra de su hijo. Y luego lo último que vimos fue el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 24, a quien el Señor directamente le habla, hermano, diciendo ve a tu casa y oirás mi voz y hablarás lo que yo te ordene. Así que, hermano, estas son las veces que hemos abordado este tema, y yo quisiera pues ahora darle seguimiento y que fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 53, y que podamos ver aquí qué enseñanza él tiene con nosotros. Recuérdese, el tema es ve a tu casa. ¿Con qué propósito? Hay un propósito particular. Y mire lo que dice este versículo. El rey Salomón, otra vez como una figura del Señor Jesucristo, envió gente que lo bajara del altar. Él vino a postrarse ante el rey Salomón, y éste le dijo, ve a tu casa. Bueno, aquí está hablando de un hombre llamado Adonías, que era hermano prácticamente de Salomón. Era un medio hermano de Salomón, ¿verdad? Hijo de David, pero con otra mujer. Ahora, creo que es importante que podamos aquí, hermano, poner el contexto y que pudiéramos leer desde el versículo 50 para entender un poquitito más esto. Dice, Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y fue y se asió de los cuernos del altar. Déjeme leerle, hermano, antes de leerle el siguiente verso, solo déjeme decirle algo, tal vez siempre poniéndole un poquito de contexto. ¿Qué es lo que había pasado? Que David ya estaba bastante avanzado de edad. Y entonces, hermano, no se había determinado quién iba a ser el sucesor de David. David ya le había hecho una promesa a Betsabé de que su hijo era el que iba a reinar en el trono. Pero resulta que a estas alturas todavía no se había determinado. Ya David estaba bastante entrado en edad y, hermano, se temía que en cualquier momento pudiera morir. Y entonces Adonías, que era uno de los hijos de David y mayor que Salomón, resulta, hermano, que él juntó algunas personas, dentro de ellos un sacerdote, hermano, un profeta, y entonces y otras personas más, y hizo una fiesta donde invitó a los hijos del rey. Solamente a Salomón no lo invitó, pero a los otros hijos del rey, a sus otros hermanos sí los invitó a la fiesta, y ahí, hermano, entonces se proclamó él como rey. Pero cuando esto lo oyeron, lo oyó el sacerdote y lo oyó el profeta. Entonces llegaron con David, llegaron con Betsabé, llegó el sacerdote y entonces le dijo, no, con el profeta. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Adonías se ha proclamado rey, pero David te prometió a ti que tu hijo Salomón
iba a ser el sucesor de él. Así que yo te pido que vayas y le hables al rey que el tiempo ha llegado para que pues te proclame rey a Salomón, y porque Adonías ha hecho esto y esto. Y entonces, hermano, proclamaron rey a Salomón, y cuando le llegaron la noticia a Adonías, que era el hombre, hermano, a quien, pues, de quien se está hablando en esta historia, entonces, hermano, Adonías dice, ahora oiga lo que aquí dice, Adonías tuvo miedo de Salomón, porque ya Salomón había sido proclamado como rey. Entonces, Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y fue y se asió de los cuernos del altar, es decir, se fue a tomar de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole, he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Eso fue lo que pidió este hombre a Adonías. Versículo número 53. Dice, entonces el rey Salomón, que fue el verso que leímos, hermano, envió que lo hicieran descender al altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, ve a tu casa. Es decir, lo que estaba extendiéndole Salomón como rey a su propio hermano, pero que había querido usurpar el reinado, pero hermano, Salomón tuvo misericordia, le dijo, ve a tu casa, ve a tu casa. Hermano, entonces este muchacho se va a su casa, pero lo tremendo, y ahora quiero que vayamos aquí al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Ya ha pasado un tiempo, entonces Adonías, recuérdense, Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, a la mamá de Salomón, y le dijo, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Y ella dijo, habla. Y él dijo, tú sabes, mire qué tremendo, tú sabes que el reino era mío. No era de él. Si ya David había dicho que le correspondía a Salomón, Dios mismo le había dicho a David, hermano, que le correspondía a Salomón, pero él viene ahora como era el hermano mayor de Salomón. Entonces viene, tú sabes que el reino era mío, de alguna manera intimidando a aquella mujer, a la madre de Salomón, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey. No es cierto, hermano, no es cierto, pero el reino ha cambiado de manos y ha venido a ser de mi hermano, porque si él sabía que por voluntad del Señor, hermano, le pertenecía a Salomón. Él sabía que desde que nació Salomón, hermano, había una promesa, había una profecía que Salomón iba a ser el que iba a suceder en el reino. Pero ahora él llega intimidante. Mire qué tremendo, hermano. Porque hay personas que no valoran lo que se ha hecho por ellos. Y aquí yo veo a este hombre llamado Agit, hermano, no valorando el perdón que le había otorgado Salomón. Ahora, fíjese, versículo 16, ahora yo tengo una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará. Mire por dónde entró, por el lado de la mamá, para que me dé por mujer a Abisac Sunamita. Esto pareciera normal, hermano, el hecho de pedir pues que una mujer se convirtiera en su esposa. Pero ¿por qué tenía que llegar al rey? Y Betsabé dijo, muy bien, hablaré por ti al rey. Pero mire qué tremendo, lo que sucede es que esta mujer, Abisac Sunamita, era, digámoslo de esta manera, la última, no esposa, mujer. Voy a utilizar la palabra mujer, la última mujer, hermano, que había tenido David. Es decir, cuando David ya estaba entrado en años, dice la Biblia que él no se calentaba, no entraba en calor su cuerpo. Entonces esta mujer fue llevada para que se acostara con David, no de una manera íntima, sino que fuera pues, hermano, su compañera en la cama, por así decirlo, pero no en intimidad, no para una relación sexual, sino que solamente para transmitirle el calor a David. Y entonces podríamos decir que esta fue la última mujer que estuvo con David. Entonces, cuando él
está pidiendo que le den la última esposa de David o mujer de David, hermano, prácticamente se estaba equiparando, se estaba poniendo al nivel del mismo David. Ahora mire, segundo libro de Reyes 2:19, Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella, se sentó en su trono, hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces ella dijo: te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, porque no te lo negaré. Y ella dijo: que se dé a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarbia. Mire qué tremendo, hermano, porque entonces ahora Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, interpreta que lo que él está haciendo era una usurpación, era querer tomar el papel de David como hermano mayor, era ponerse, es decir, esa fue la última mujer que tuvo mi padre, como no se acostó con ella, y yo soy el hermano mayor, entonces a mí me corresponde. Y hermano, lo que Salomón tenía era discernimiento, porque eso lo dice la escritura. Inmediatamente él discernió que lo que él estaba era tratando de ganar espacio, de ganar terreno, hermano, y tomar de alguna manera la posición de hermano mayor sobre Salomón. Es decir, ella me pertenece porque yo soy el hermano mayor. Mire qué tremendo. Más o menos como, no fue exactamente, pero solo para que usted me lo entienda, como sucedió con Rubén y Jacob, que Rubén tomó una de las esposas. Rubén era el hermano mayor y se sintió con derecho de tomar la esposa de Jacob, una de sus esposas. Ahora, hermano, este hombre Adonías pues no la tomó, pero la está pidiendo. Inmediatamente Salomón interpreta aquella situación y dice: no, este hombre, ¿por qué no le pides también para él el reino? Pero sigamos leyendo. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo: así me haga Dios, y aún más si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora pues vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono mi padre David, y que me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y este arremetió contra Adonías y lo mató. Mire qué tremendo, hermano. Salomón era un hombre de paz. Sin embargo, pudo conocer, pudo entender, pudo discernir que aquel hombre, hermano, se estaba rebelando, que al tomar la esposa, la mujer de su padre, estaba queriendo usurpar, estaba queriendo tomar un derecho que realmente nadie le había dado. Ahora, como hermano mayor, y entonces, hermano, esto fue algo bien tremendo. Ahora, ¿sabe? Esto entonces quiere decir que el Señor le dijo a través de Salomón a Adonías: ve a tu casa. Y Adonías no valoró, menospreció el perdón que le había otorgado el rey. Porque es mi hermano. Quizás yo no sé qué pensaría estando en su casa, yo no sé qué cosas, cuánto tiempo estuvo en su casa y después de eso se levantó a hacer aquella petición. Y mire cómo se trató de infiltrar, porque se metió por el lado de la madre. Él pudo haber pedido una cita directamente con el rey si era su hermano, pero no, él trató siempre de manipular las cosas y de que no se dieran cuenta. Pero este hombre Salomón discernió inmediatamente. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de la grandeza del perdón que hemos recibido de parte del Señor. Y puede ser que estemos menospreciando. Andamos de arriba para abajo en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias, en todas las situaciones que a nosotros nos corresponde. Andamos, hermano, y a veces no valoramos el perdón que se nos ha otorgado. Es decir, la Biblia dice que si Dios no eximió a los ángeles, hermano, cuánto más a nosotros, si menospreciamos, si no le damos el valor a esta salvación tan grande.
grande. Aquel hombre, hermano, cuando se dio cuenta que Salomón había sido proclamado como rey de parte de David, se fue a asir del altar. ¿Por qué se fue al altar? Porque era la forma para poder decir, perdóname. Es decir, no, por favor, no me vayas a matar. Y Salomón le extendió, pero le dijo, ve a tu casa. Y en lugar de ir a su casa para valorar ese perdón que le habían otorgado, lo que hizo este hombre, hermano, fue que fue a su casa a planificar, fue a su casa, hermano, a fraguar un plan para poder, hermano, de alguna manera empezar a infiltrarse en el reino de Salomón. Mire, entonces ahora Dios quiere que nosotros estemos en casa y cuando salgamos de la casa podamos entender, hermano, que hay un plan de parte del Señor para estar ahí. Y una de las cosas pues, que ahora estamos entendiendo aquí, hermano, es que Dios lo que quiere es que valoremos ese perdón, esa salvación. Cuando una persona no valora el perdón de Dios, hermano, lo menosprecia, esto tarde o temprano le va a traer consecuencias. Imagínense usted que los ángeles, que según la Biblia dice que nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles, y Dios no exculpó, no eximió de culpa a los ángeles, hermano, sino que les quitó prácticamente, hermano, el derecho de poder estar delante de su presencia y los puso en prisiones eternas. Hermano, si Dios a seres que estaban creados mayores que nosotros no los perdonó, ¿usted cree que lo va a hacer con nosotros? Entonces yo creo que este es el tiempo donde tú y yo debemos de ir a casa y valorar, porque mire, a veces también por estar pensando en lo que queremos, no nos damos cuenta en lo que tenemos y nos volvemos malagradecidos con el Señor, hermano. Ay, es que yo quisiera tal o cual cosa, yo quisiera, y gloria a Dios, yo sé que Dios concederá los deseos y las peticiones de tu corazón, que eso se realice, pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que en un momento dado, hermano, ser agradecidos con Dios, valorar lo que, hermano, qué sería, como dice aquel canto, qué sería de nosotros, hermano, si no lo hubiéramos encontrado? ¿Dónde estaríamos, hermano, si Él no se hubiera aparecido en nuestro camino? Porque nosotros no lo andábamos buscando, Él en su grande misericordia nos buscó y nos encontró. Entonces este hombre llamado Adonías, yo me doy cuenta, hermano, que el rey le extendió un perdón y en lugar de ir a su casa y decir gracias porque tengo vida, gracias al rey Salomón porque me dio una nueva oportunidad, gracias porque aquí hubiera quedado yo, no. Él, hermano, quiso empezar a infiltrarse, es decir, el deseo de reinar estaba en su corazón, el deseo de tomar primado estaba, hermano, en su corazón, y otra vez ahora se infiltra de una manera incorrecta, pero Salomón lo discernió, y mire, la madre Betsabé, hermano, ni siquiera se dio cuenta. Ella dijo, bueno, pues la verdad que no me está pidiendo nada malo, no es tan malo el muchacho, voy a ir con mi hijo y le voy a pedir, y solo se lo dijo a Salomón. ¿Y por qué no pides para él también el reino? ¿Por qué Salomón dijo así? Porque él discernió. Y no fue por celos, sino él se dio cuenta que, hermano, no había sido trabajado en su corazón. Entonces Dios te lleva a tu casa, Dios te está permitiendo que vayas allá, pero, hermano, para que vayas y valores la grandeza de la misericordia, del amor de Dios sobre nuestra vida. Ahora, entonces este hombre, hermano, no pudo valorar. Pero cuando yo voy a ver en la Escritura, veo que hay diferentes personajes que no valoraron de una manera adecuada la salvación, el perdón, la misericordia, el amor de Dios para sus vidas. Y que, hermano, en lugar de aprovechar esa oportunidad, porque miren, el caso de Adonías era una oportunidad. En el caso de Adonías, pues, hermano, ahí se pudo haber quedado en el altar. Salomón pudo haber dado órdenes, arránquenlo del altar y mátenlo. Hermano, sí, al final de cuentas él era el rey. Y eso que Salomón no era un hombre de guerra, no era un hombre violento. Hermano, sí era un hombre pacífico. Pero mire entonces cómo termina aquella situación. Entonces quisiera que fuéramos a ver aquí personajes que no valoraron esa salvación y que esa salvación y ese privilegio, y esto
les trajo como consecuencia a ellos, hermano, que terminaran en una condición difícil, en una situación tremenda. Entonces, quiero que vaya conmigo, por favor, aquí, hermano, a Mateo capítulo 18. Y veamos ese otro ejemplo. Mire, dice versículo 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarla le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. La otra vez hicimos el cálculo de esto, si usted no sé si se recuerda, pero eran como 33 millones, según recuerdo, hermano, 33 millones de dólares, creo que eran. No estoy seguro, tal vez me voy a equivocar, pero sí eran 33 millones, pero no recuerdo si eran de dólares o quetzales, pero sí eran 33. Ahora, mire, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con sus mujeres e hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, tuvo compasión y él lo soltó y le perdonó la deuda. Dice, hermano, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era algo insignificante, creo que eran $75, si no recuerdo mal, hermano, los números. Era una cantidad, pero baja, $75 comparado con 33 millones. 75 contra 33 millones, imagínense, hermano. Dice, y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Mire qué tremendo, hermano, porque no valoró el perdón que le había otorgado el rey. Y claro, esto nos habla a nosotros, y ahorita voy a regresar a esto, pero en los siguientes versos, hermano, pensé que los tenía aquí, pero no los puse. Dice, hermano, que entonces cuando el rey se enteró de aquella situación, entonces mandó a llamar a aquel hombre y le dijo, siervo, ¿qué te pasa si yo te perdoné una gran deuda y tú por qué no pudiste perdonar? Y entonces dice que ahora lo entregó a los verdugos y dijo que no, hermano, que no lo soltaran hasta que pudiera perdonar. Entonces, mire, pudiera pagar la deuda que tenía el rey. Mire qué tremendo, porque, hermano, esta parábola nos habla a nosotros precisamente de que a veces nosotros no valoramos el perdón que Dios nos ha otorgado y no podemos perdonar a otros. Mire, hermano, qué tremendo, porque hay personas que dicen, no, yo no lo perdono. Mire, yo le voy a decir algo, para los hijos de Dios, el perdón es incondicional. Es decir, usted no puede decir que no va a perdonar, porque si usted no perdona, a usted tampoco lo perdona. Es decir que, hermano, pero fíjese qué tremendo, porque la enseñanza aquí que este hombre fue entregado a los verdugos. Por eso, ¿a qué nos lleva a nuestra casa? Hermano, ve a tu casa. ¿Para qué? Para que valores lo que Dios ha hecho contigo. No menosprecies, no pienses en lo que otros han hecho contigo. Piensa en lo que Dios ha hecho contigo, hermano, porque lo que Dios ha hecho extendiéndote este perdón, dándote una oportunidad. Si tú y yo lo que merecíamos era la muerte, lo que merecíamos era el lago de fuego, lo que merecíamos era la perdición eterna, pero la gran misericordia de Dios, que Él nos extendió su perdón, perdonándonos una deuda impagable. Es decir, no había ni hay forma de pagar, hermano, el precio de la salvación. No había, hermano, ni lo hay ni lo habrá, hermano, nunca habrá ese precio, no lo podremos pagar. Sin embargo, a veces lo menospreciamos y no nos damos cuenta que Él nos perdonó una deuda que no podíamos, hermano, poder cubrir, pero que ahora Él pide que nosotros aprendamos a perdonar a los demás.
No, pastor, pero es que viera lo que a mí me hicieron. Mira, tal vez yo no sé lo que a ti te hicieron, o quizás sí, si tú ya me lo contaste, pero lo que sí sé es que lo que, hermano, yo sí tengo seguro es que lo que él te perdonó es grande. Ahora, este hombre, ¿sabe qué me llama la atención? Que lo entregan a los verdugos. Y los verdugos son, hermano, personas que atormentaban, personas, hermano, que lo que hacían era angustiar a aquellos, hermano, los estaban hostigando, hermano, los estaban, ¿cómo se dice? Cuando secuestran a alguien, ay, se me fue ahorita el nombre, hermano, lo están hostigando, lo están molestando, hermano, lo están atormentando, lo están afligiendo, hermano, con el propósito, hermano, de que en este caso particular, de que pudiera pagar su deuda. Entonces, mire, cuando nosotros vamos ya a lo espiritual, entonces quiere decir que cuando nosotros no perdonamos, hay verdugos, hay atormentadores, hermano, hay angustiadores, hay quienes vienen a afligir la vida de aquellas personas por no perdonar. Entonces yo digo qué tremendo, porque cuántas personas nosotros oímos, hermano, que dicen, yo no lo voy a perdonar, hermano, disculpe, pero yo sí no. No, es que, hermano, tú tienes que hacer una diferencia entre lo que es el perdón y lo que es la relación. Hermano, tú estás obligado como hijo de Dios a perdonar. Lo que no estás obligado es a mantener una relación con la persona. Cuando te digo perdonar es que en tu corazón ya no haya nada, no sientas nada contra aquella persona. Pero eso no significa que tú tengas que mantener una relación, porque si lo que te hizo es pues una traición, una infidelidad. Yo sé que eso es algo tremendo, y ahí pues, las infidelidades tienen sus agravantes, porque imagínese usted una infidelidad que se comete con una amiga, por ejemplo, amiga de la esposa, y resulta cometiendo una infidelidad, o un familiar de la esposa, y hermano, una hermana, qué sé yo, hermano, esos son agravantes. Yo sé que eso es tremendo, pero ok, lo que tú tienes que hacer es perdonar. Ahora, definitivamente puede hacer que la relación ya no continúe, y tú no estás obligado a mantener una relación, pero sí estás obligado a perdonar. Entonces veo que este hombre, hermano, le habían perdonado una gran deuda y no pudo perdonar. Y esto dice, no importa qué tan grande te parezca a ti lo que te hicieron, siempre va a ser pequeño contra lo que tú hiciste y lo que tú merecías y lo que el Señor hizo por ti, porque Él te perdonó, Él te eximió de culpa. Él dijo, yo voy a pagar por él. Entonces, hermano, ¿por qué vas a querer ser entregado a verdugos? ¿Por qué vas a querer ser entregado a atormentadores, angustiadores, gente que te traiga aflicción, hermano, gente que te torture? Hermano, los verdugos, eso es lo que hacen, torturar, hermano, afligir, angustiar. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que ser libres de esa falta de perdón, porque eso no te va a traer ninguna bendición. Pero es que, hermano, yo no puedo perdonar porque, mire, te estás poniendo tú en el lugar de Dios. ¿Eres más importante que el Señor? ¿Eres más importante para que no puedas perdonar? Hermano, si Dios ya perdonó, ¿quién eres tú y quién soy yo para no poder perdonar? Entonces tenemos que aprender a perdonar. Pero es que, pastor, mire lo que sí, yo sé que causa dolor. Si eso es lo que dice el salmista David, hermano, en el Salmo 55, porque no fue mi enemigo el que se levantó contra mí. Si fuera así, eso yo lo habría soportado. Si no fue mi íntimo, mi familiar, mi cercano, con quien juntos compartíamos los secretos en la casa del Señor. Por eso es que se piensa, hermano, que fue Jonatán el que traicionó a David. Eso dicen la mayoría de comentaristas. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, sabía que era alguien demasiado cercano y por eso le causaba tanto dolor. Una traición de alguien lejano no es traición. Una traición siempre es de alguien cercano. Y aunque la traición, la infidelidad, hermano, no tienen ninguna justificación, pero, hermano, tú no puedes estar sin perdonar. Entonces veo que este hombre no pudo, hermano, valorar el perdón que le había otorgado el rey, que en el sentido figurado es Dios, hermano, el que nos ha perdonado a nosotros. ¿Y cuántas personas están así? Y ahora el Señor dice, ve a tu casa, como le dijo a Adonías, y valora lo que yo he hecho por ti, hermano, y no hagas cosas fuera de orden. Cuando una persona anda pecando, anda haciendo cosas fuera de orden, no está valorando lo que el Señor hizo por él, y como consecuencia eso le va a traer ciertas situaciones a su vida.
Avancemos y veamos otro ejemplo más. Este es otro ejemplo tremendo, hermano. Y es el ejemplo mire, del profeta Oseas. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma, oiga lo que le dicen, hermano, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Mire qué tremendo. El profeta Oseas se había guardado para Dios. El profeta Oseas era un hombre, pues los profetas por lo regular, hermano, eran hombres apartados para Dios. Era un hombre que se había consagrado. Era un hombre que habían hecho un voto de consagración, un voto de santidad delante de Dios. Y ahora viene la palabra del Señor y le dice, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Fue pues, dice, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y bueno, y de ahí sigue, dice, y no tendré, tuvo 3 hijos prácticamente esta muchacha con Oseas. Pero recuerden, era una ramera, y no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró. Es decir, hermano, Oseas la compró como una ramera, hermano, pagó el precio por ella y ahora la redime. Era un hombre santo, era un hombre de Dios y ahora, hermano, se consigue en el mercado prácticamente de los esclavos, de las prostitutas y las rameras, la llega, paga el precio por ella, la redime, hermano, y después de que tiene 3 hijos, pues supongamos que fuera, como dicen, ¿verdad? Añera, ¿verdad? Que tuviera un hijo por año, por lo menos 3 años estuvo con Oseas, hermano, porque tuvo 3 hijos, por lo menos. Por eso no sé cuántos tendría, cuántos años, pero por lo menos puedo deducir que fueron 3 años. Ahora, lo tremendo es que después de eso se va y vuelve a su antiguo trabajo, se prostituye, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino. Mire qué tremendo, hermano, mi aceite y mi bebida. Dice, entonces ella se prostituye nuevamente, toma su antiguo trabajo. Y entonces dice, y el Señor me dijo, ve otra vez y ama a una mujer amada por otro hombre y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses, se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. Pero el punto es que esta mujer no valoró lo que Oseas estaba haciendo por ella. Y fue infiel, hermano, con Oseas. Se volvió a su antiguo, se prostituyó. No se dio cuenta que la estaban redimiendo, no se dio cuenta lo que Dios estaba haciendo. Y aquí, hermano, pues viene la explicación, porque lo que Dios quería que Oseas fuera un profeta, pero un profeta en carne propia, un profeta que lo que él estaba haciendo fuera la profecía, no como una profecía hablada, sino que era una profecía vivida la que le estaba tocando a Oseas. Pero qué difícil, hermano, qué tremendo eso. Ahora, entonces, creo yo, hermano, que nosotros tenemos que aprender a ser fieles con el Señor. Si el Señor nos redimió, si esta mujer Gomer habla precisamente de nosotros, si nosotros, hermano, andábamos unos en idolatría, otros en hechicerías, otros en paganismo, otros en diferentes cosas, hermano. Yo no, pastor, yo desde que no, hermano, si el pecado nos lo heredaron, no es las cosas que hicimos solamente, las cosas que hicimos vienen a añadirse, pero nosotros, hermano, tenemos un pecado heredado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano, ahora me doy cuenta yo aquí, hermano, que esta mujer nos está hablando de nosotros, y el Señor dice, y hermano, así ha sido mi pueblo. Cuando usted ve la explicación, por eso dice, yo la llevaré al desierto. En el capítulo 2, verso 14 dice, la llevaré al desierto. Ahí le hablaré con ternura y haré que se vuelva a enamorar de mí. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido. Mire, la infidelidad se da como consecuencia de la pérdida del amor.
Hermano, cuando se mengua en el amor, se corre el riesgo de la infidelidad. Por eso es que en una relación matrimonial los esposos deben de evolucionar en su amor, deben de crecer, deben de desarrollar en su amor, porque en la medida que no crecen, en la medida que, hermano, no desarrollan, no evolucionan, en la medida que no cultivan ese amor, ¿qué es lo que va a suceder? Que están expuestos a la traición, que están expuestos a la infidelidad. Claro, eso es en lo natural, pero en lo espiritual, hermano, con el Señor, ¿cuánta gente ha perdido su primer amor? La Biblia dice, y a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, esta mujer Gomer no valoraba el que la hayan redimido, no valoraba, no fue como Ruth, que Ruth, hermano, cuando Booz la redimió, ella valoró aquello. Mire en contraposición a esta mujer está Ruth, hermano, que valoró, que apreció lo que este hombre había hecho por ella. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a valorar que el Señor nos sacó, que, hermano, nos liberó. El Señor tuvo gran misericordia a nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Ser fieles a Dios, amarlo más. Hermano, nosotros no amamos a Dios primero. Él fue el que nos amó. Él fue el que extendió su perdón para nuestra vida. Entonces, ¿qué nos corresponde? Amarlo con todas nuestras fuerzas, amarlo con todo nuestro corazón, amarlo, hermano, darle todo al Señor y no permitir que la infidelidad llegue a nuestra vida. Hermano, no podemos, ya no es un tiempo para que nosotros andemos tropezando y levantándonos, cayendo y levantándonos. No, este es un tiempo de permanecer firme. Por eso es que la Escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, yo creo, hermano, que Dios nos está llamando a la reflexión, que Dios nos está haciendo volver, y Dios está diciendo, no seas como Gomer, no seas como esta mujer que no valoró el que hayan pagado un precio por ella, un doble precio por ella, que haya habido una redención por su vida, que la hayan querido sacar de aquella antigua manera de vivir. Si la Biblia dice que nosotros, hermano, por medio de la sangre del Cordero, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres. O sea que Él ya nos redimió, Él ya nos sacó. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser fieles, ser fieles, ser fieles, ser fieles. Hermano, buscar al Señor con todo nuestro corazón, entregarnos, rendirnos al Señor, hermano, y no menospreciar aquella bendición tan extraordinaria. Quiero citarle un verso más. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Mire otro caso de personajes que no valoraron, hermano. Perdón, ay Dios bendito, ¿qué hice? Aquí estamos. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión. Y él les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, no es bueno el informe que he oído circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará contra él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y, hermano, claro, aquí pareciera como que Dios dijo, no, estos se van a morir. No, es que Dios ya les había dado una oportunidad. Es que sabe que estos hermanos hacían cosas tremendas y menospreciaban las ofrendas del Señor. Mire qué tremendo, hermano, porque hay personas que menosprecian las ofrendas del Señor, tienen en poco, no valoran. Hermano, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en la ofrenda como es un sacrificio, la ofrenda es presentar algo en el altar. Siempre en la ofrenda hay muerte. Y lo vemos desde allá, hermano, del libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron vestidos con pieles, que ahí hay diferentes interpretaciones, hermano. Se habla de que la piel con la que lo cubrieron es esta piel, pero también hay otra interpretación de que también era un corderito, el que se había como una sombra de lo que iba a suceder más adelante, hermano, con Jesucristo, y que se sacrificó. Entonces, para que ese corderito, ese animalito pudiera, hermano, ofrendar, por así
decirlo, su piel para que otros se cubrieran, fue necesario el sacrificio, fue necesario la muerte. Hermano, entonces en la ofrenda siempre hay muerte. En el caso de Abel y Caín, usted se recordará que hubo muerte también. Ahí, hermano, se presentó, los dos presentaron sus ofrendas y terminó muriendo Abel. Bueno, y así podríamos mencionar muchos casos. Cuando Noé presentó ofrendas en el altar, hermano, también hubo sacrificios de animales, hubo muerte de animal. Entonces, siempre que hay una ofrenda, entonces siempre hay muerte. Ahora, puede morir la ofrenda o puede morir el que ofrenda, como los casos que hemos citado. Entonces ahora estos hombres, hermano, hijos de Elí, menospreciaron las palabras, la llamada de atención. No vieron que Dios les quería dar una oportunidad, y como no vieron eso, entonces Dios determinó que ellos murieran. Pero hermano, entonces quiere decir que el momento de las ofrendas y el ofrendar es algo que nosotros tenemos que aprender. Pero mire, no estoy hablando de dinero en este momento. Cuando digo ofrendar, me estoy refiriendo a las ofrendas que nosotros damos. Por supuesto que se incluye también las ofrendas de tipo monetario, pero no es lo único, porque nosotros damos tiempo, nosotros damos amor, nosotros damos muchas cosas, nosotros podemos dar servicio, hermano, tantas cosas que nosotros podemos dar, pero no menospreciemos el ofrendar. Cuando te toca un privilegio, cuando tienes que hacer algo, ay Dios mío, hermano, estás menospreciando, estás teniendo en poco el privilegio que Dios te da. O cuando una persona, hermano, dice, ay no, yo voy a dejar este privilegio y me voy a otro privilegio. Bueno, a menos que sea por razones muy particulares, hermano, o porque quizás tomaste a la carrera y te involucraste en 3 privilegios y ahora te das cuenta que el tiempo no te alcanza. Bueno, esa es otra cosa, pero hablo de que muchas veces se menosprecia las ofrendas que le damos al Señor. Entonces, si no muere lo que se está sacrificando, entonces va a morir el que está sacrificando. Y eso es algo tremendo. Entonces, por eso es que nosotros no podemos tener en poco. El momento de las ofrendas es cuando las personas deciden ir al baño. El momento de las ofrendas es cuando deciden irse a la cafetería. El momento de las ofrendas es cuando... No, hermano. El momento cuando hermano, cabal, cuando te toca servir, decides irte de paseo, decides irte de viaje, decides hacer otra cosa. No, yo creo que ese no es el momento para poder hacer. Eso es menospreciar. ¿Por qué? Porque es tu momento de dar. Cuando tú le sirves al Señor, es tu momento de dar. Cuando, si hablamos de las ofrendas económicas, materiales, pues cuando es el momento de la ofrenda, es cuando tú tienes que presentarte, porque escrito está, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Entonces creo que es muy, pero muy necesario que nosotros aprendamos realmente, hermano, a valorar y que no menospreciemos. Porque mire, por eso le dijeron a Adonías, Salomón, ve a tu casa. ¿Ve a tu casa para qué? Valora lo que Dios ha hecho contigo. Valora, no menosprecies. Hermano, no menosprecies la fidelidad de Dios, no menosprecies el perdón de Dios, no menosprecies todo lo que el Señor ha hecho contigo, no menosprecies el momento de las ofrendas. Entonces, este hombre Adonías menospreció, hermano, el perdón de Salomón, y mire las consecuencias que trajo para su vida. Veamos otro ejemplo más aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 20. Y aquí está hablando de esa mujer llamada Jezabel, pero mire, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos para que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Primero le está hablando, tengo contra ti es para el ángel de la iglesia, es decir, el pastor. Pero ahora ya hablando de Jezabel, dice, le he dado tiempo para arrepentirse, le he dado tiempo para arrepentirse, y no ha querido arrepentirse de su inmoralidad. Mire qué tremendo, porque esta mujer, Jezabel, hermano, Dios le dio tiempo de arrepentimiento y menospreció
hermano, el brazo extendido del Señor, menospreció la puerta abierta que Dios le había puesto, menospreció la oportunidad que Dios le dio para poder arrepentirse. Y sabe, hermano, ahí empieza a decir en los versos siguientes: por tanto, yo la echaré en cama a ella, a sus hijos mataré, y a los siervos que fornican con ellas los meteré en gran tribulación. Es decir, hermano, mire, venía una consecuencia, pero ¿por qué? Por menospreciar el tiempo. Esto fue lo que pasó con Israel, porque esto vendría a ser una sombra para Israel y de alguna manera también para la iglesia, porque lo que pasa con Israel al final se convierte en una sombra también para nosotros. Pero mire qué tremendo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermano. Entonces quiere decir que el Señor vino para traer arrepentimiento, para hacer el anuncio de que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Rechazaron al Mesías, lo menospreciaron. Claro que eso nos abrió la puerta a nosotros, y bendito sea el Señor que nos dio la oportunidad, porque nosotros no teníamos ese privilegio, no éramos el pueblo del Señor. Pero entonces aquí esta mujer Jezabel permanece en su inmoralidad. Entonces yo digo, ¿y cuánta gente hoy en día permanece en inmoralidad, permanece en pecado, permanece en iniquidad, permanece y no quiere salir? Y el Señor le está dando tiempo a arrepentimiento. El Señor le está diciendo: se puede terminar tu tiempo, se puede llegar tu hora. No juegues con el Señor, no es tiempo de menospreciar esa puerta que el Señor te está dando, hermano. Si eso es algo extraordinario que nosotros tenemos que aprender a valorar. Y esta mujer Jezabel menospreció, tuvo en poco, hermano. Ahora llega el Señor y lo que está diciendo es: apártate, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, alcanza misericordia. Aleluya. Déjeme leerle un versículo más, hermano. Y aquí hablamos de otro hombre que menospreció, hermano, este hombre llamado Judas, que son casos y ejemplos muy conocidos. Mire Juan 13:26. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, el Señor había, hermano, usted sabe que la misericordia del Señor es grande. A veces nos hacemos la pregunta: ¿y qué hubiera pasado si Adán, en lugar de comer el fruto, le hubiera pedido perdón por su esposa? Yo creo que la misericordia de Dios se hubiese extendido. En el caso de Judas, tuvo también la oportunidad, hermano. Qué tremendo, porque el problema de Judas fue precisamente el amor al dinero. El amor al dinero, mire, hermano, y esa es otra cosa. Mucha gente se afana trabajando y menosprecia, hermano, el amar a Dios y se ponen a amar al dinero, porque cuando la Biblia dice, hermano, que nadie puede servir a dos señores, amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermano, este hombre llamado Judas, cuando el Señor vio que ya no se había detenido, porque ya Satanás había entrado en él, entonces le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Judas, te di la oportunidad, tuviste el privilegio, tuviste esa oportunidad y no aprovechaste. Así que ahora lo que has de hacer, hazlo pronto. Y termino con un versículo más de este hombre, este otro hombre también tremendo, hermano. Gente que menospreció la oportunidad. Estoy hablando de Saúl, que había sido encomendado para llevar a cabo una misión en la cual el Señor había determinado destruir a Amalek por lo que había hecho con los israelitas mientras ellos caminaban de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad y idolatría. Por cuanto has desechado la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, hermano, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Ahora mire
Primer libro de Samuel 15:24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor ha desechado para que... Mire, ¿qué fue lo que llevó a Saúl a esta situación? Hermano, la obstinación. Él lo que quería era no quedar mal con el pueblo. Eso era lo que quería. Perdóname. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore. No, él lo que quería era quedar bien delante del pueblo. Pero su obstinación, ¿a dónde lo llevó? Entonces hay personas, hermano, que no se dan cuenta, hermano, de la trascendencia de sus actos, de las consecuencias que le traen sus actos. Hermano, yo lo hago y que a mí que me importa, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y eso así era Saúl. Hermano, yo lo que quiero es quedar bien con el pueblo. Yo lo que quiero que el pueblo se dé cuenta quién soy yo. Quedar, hermano, a tener una apariencia. Pero realmente su obstinación lo llevó, hermano, a que menospreciara la palabra del Señor. Menospreció la palabra. Este hombre menospreció la palabra. Los hijos de Eli menospreciaron las ofrendas. Gomer menospreció la redención. Hermano, cada uno, Jezabel menospreció la oportunidad de arrepentimiento. Judas menospreció la oportunidad de restauración que Dios le estaba dando. Y así, hermano, cada uno de estos hombres, cuando nosotros vemos, y Adonías pues menospreció, hermano, el perdón que le había otorgado el rey. Entonces cada uno de ellos, cuando nosotros analizamos, son personajes, hermano, que menospreciaron. Y al menospreciar aquello, definitivamente eso le trae. Todos los que mencionamos, todos terminaron con consecuencias. Mire, Adonías, si quiere, hacemos un pequeño así resumen, pero muy pequeño y rápido, hermano. Número 1, Adonías lo mataron. Número 2, hermano, sigamos aquí adelante. Número 2, mire. Aquel hombre que el rey le perdonó la deuda, entregado a los verdugos hasta que pagara el último cuadrante. Es decir, hermano, fue entregado a los atormentadores, a angustiadores fue entregado. Luego nosotros vemos, hermano, el caso de Oseas, cómo terminó, hermano, que el Señor dijo, no la perdonaré más. Mire qué tremendo, ¿verdad? En el caso de la mujer de Oseas, que menospreció la redención. Los hijos de Elí terminaron muertos. Hermano, Jezabel, pues la iban a echar en cama y seguramente muerta también, al igual que sus hijos. Judas se terminó ahorcando. Y Saúl, hermano, desechado como rey y después lo matan. Pero ¿por qué? Porque menospreciaron. Ahora viene el Señor y dice, ve a tu casa y valora la oportunidad, valora el perdón, valora las cosas de Dios. Este hombre Saúl menospreció la palabra, otros menospreciaron las ofrendas, otros la redención, otros la oportunidad de salvación, hermano, otros la oportunidad de restauración. Judas había sido llamado apóstol, el otro menospreció, hermano, la grandeza de la salvación, no la oportunidad de salvación, sino la grandeza, porque él ya había experimentado la salvación y la menospreció. Y Adonías, que menospreció por ser su hermano, menospreció, hermano, ese perdón que le habían otorgado. Así que las consecuencias para aquellos que menosprecian el perdón, la salvación, la palabra, hermano, la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de restauración, cualquier cosa que se menosprecia, al final, hermano, llega a traer consecuencias grandes. El Señor hoy te lleva a tu casa con el propósito de que recapacites, de que medites y de que vuelvas a Él. Y que cuando regreses después de esta cuarentena y que ya haya pasado la indignación, el enojo, la ira del Señor, la pandemia, la plaga, entonces tú, hermano, puedas decir, gracias, papaito lindo. Tú no vas a regresar de la misma manera como te fuiste antes de estos 6 meses. La obra de Dios se tiene que haber hecho en ti y la orden de Dios es, ve a tu casa para valorar aquellas cosas que tienes que valorar, apreciar lo que Dios aprecia. Vamos a hacer una oración, si tú me acompañas, amado hermano. Yo quiero orar juntamente contigo, pero primero quisiera orar por aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Quizás tú
has estado menospreciando la salvación. Quizás no te has dado cuenta de la magnitud de lo que has recibido de parte de Dios. Y ahora el Señor te ha llevado y quizás necesites reconciliarte con Él, volver al Señor y darle ese valor a lo que el Señor te ha dado. Déjame hacer una oración contigo, juntamente guiarte en esta oración para que puedas reconciliarte con el Señor o aceptar a Cristo si así lo deseas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, bendigo tu nombre, te agradezco de una manera especial. Misericordioso eres, Señor, perdóname todos mis pecados, mis iniquidades, perdóname por menospreciar una salvación tan grande, por menospreciar todas aquellas cosas que he recibido de parte tuya. Hoy te pido, Señor, por favor, que tu perdón sea extendido sobre mi vida, borra toda mi maldad, iniquidad y transgresión, Señor, por favor, y pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, por favor, haz y opera el milagro del nuevo nacimiento y permite, Señor, que yo pueda permanecer firme en ti. Por favor, ayúdame a caminar en integridad y en verdad. Te lo pido, te lo suplico, papadito lindo, por amor a tu nombre, Señor. Gracias te doy. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, hermano, yo te quiero invitar para que puedas comunicarte a través del número de WhatsApp que siempre aparece en nuestras transmisiones, hermano, para poder estar en contacto contigo y así darte seguimiento. Bendiciones. Déjame ahora hacer una oración, iglesia, para ti y ministrarte esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Ten misericordia de nuestra vida. Y haznos entender que cuando tú diste la orden, ve a tu casa, es con un propósito. Y tu propósito es que se cumpliera, Señor, aquellas cosas maravillosas, aquellas cosas grandes que tú tienes preparadas para nuestra vida. Papadito, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos, enséñanos, oriéntanos. Permite, Señor, que nosotros, Señor, podamos comprender tu verdad, que podamos comprender tus caminos, que podamos, Señor, caminar en integridad. Señor, que no menospreciemos nada de lo que hemos recibido. Señor, hoy más que nunca entendimos que nos diste una orden, como se la dio Salomón a su hermano Adonías, diciéndole: ve a tu casa, ve a tu casa, ve a tu casa. Y nosotros hoy, Señor, queremos ir a nuestra casa y queremos ir con propósito. Queremos, Señor, entender, valorar, Señor, aquel sacrificio, todas las cosas que tú nos has dado, nuestro servicio, nuestras ofrendas para ti, Señor, la oportunidad de salvación que tú nos has dado, papadito, la oportunidad de restauración que tenemos, Señor, la oportunidad de perdonar a otros. Queremos valorar, Señor, ese perdón tan grande que nos has extendido. Por favor, ten misericordia de nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, queremos, Señor, valorar, Dios mío, el privilegio que nos has dado, la oportunidad de ser tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, no queremos menospreciar tu palabra. Por favor, Señor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papadito lindo. Señor, tú eres bueno. Señor, ten misericordia de nuestra vida. Ayúdanos, te lo pedimos. Padre, gracias, gracias por ese grande amor, por esa gran misericordia, por esa gran bondad, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy permítenos volver a ti, retornar a ti, Señor, valorando todas aquellas cosas que tú nos has entregado. Que el retorno a nuestros servicios presenciales sea un retorno donde podamos, Señor, valorar, sopesar y poner en la balanza, Señor, las bendiciones tuyas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Nos vemos, primeramente Dios, en nuestra próxima oportunidad. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.